Buen día, mi nombre es Blanca. Gracias por recibirme en sus hogares. Quiero compartir con ustedes un mensaje que, como todos, es precioso porque es la palabra de Dios. Me gustaría primero orar y pedir la presencia del Altísimo acá con nosotros. Vamos a orar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pido la presencia del Espíritu Santo, Señor Todopoderoso, en este momento en que estamos por abrir tu palabra. Pidiendo, Señor, de que por favor nos des la convicción de las cosas que tenemos que hacer. Nuestro deseo de amarte y de hacer lo que tú nos pides es grande. Pero a veces, como tu palabra dice, el espíritu está deseoso, pero la carne es débil. Así de que te pedimos que por favor nos ayudes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ustedes saben que no todos los días son iguales para nosotros. Tenemos algunos días que son muy especiales en los cuales ponemos a un lado nuestra rutina y dedicamos el tiempo para nuestra familia. Estos días pueden ser a veces cumpleaños, aniversarios, días festivos. Vivimos ansiosos porque llegue ese día en que hacemos planes especiales. A veces trabajamos hasta horas extras para poder apartar ese tiempo con nuestra familia y poder celebrar juntos ese tiempo. ¿Sabían ustedes que Dios también tiene un día muy especial? ¿Cuál será? ¿Ustedes creen que sea la Navidad? Bueno, me parece que no, porque la Biblia no nos habla de la Navidad, no nos dice específicamente cuándo Jesucristo nació. ¿Podría ser el Día de Acción de Gracias? No. A pesar de que ese día es muy bonito, celebrar en familia, muchos viajan de un lugar a otro para poder estar juntos con la familia y poder celebrar la festividad, tampoco lo es. ¿Creen ustedes de que sea tal vez el día de resurrección? No, tampoco, porque Dios no nos deja instrucciones de que ese día, sí deja acerca de cómo celebrar el día de resurrección. Pero bueno, en realidad de lo que vamos a hablar el día ahora es el día específico que Dios quiere que celebremos. ¿Se imaginan ustedes 52 días al año de vacaciones con nuestro Señor Jesucristo? ¡Qué preciosidad! No cabe duda de que es algo muy especial. Y bueno, sabemos que el libro de Apocalipsis presenta el mensaje final de Dios para un mundo en profundas dificultades, en un mensaje especialmente diseñado para un pueblo que vive durante las horas finales y climáticas de la historia de la tierra. Es un mensaje universal que salta o pasa fronteras geográficas. Es un mensaje para todas las naciones, los tribus, lenguas y pueblos. También es urgente y también convincente en buenas noticias. Es un llamamiento urgente para que hombres y mujeres de todo el mundo se preparen para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ustedes tal vez se recordarán que tuve unas lecciones anteriores en las que les comenté de que por favor pusieran mucha atención o que apuntaran porque estos temas iban a estar relacionados unos con los otros. Y bueno, en esos temas les aclaré a ustedes o compartí con ustedes lo que es la ley de Dios y lo que es la ley de la que se le aplica a Moisés, pero sabemos que fue inspirada por Dios, sin embargo, dada por Moisés para que los hombres pusieran o los judíos en esa época practicaran, pero que todas esas señalaban hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sabemos de que estamos en una época muy secular y materialista y el pensamiento humano siempre lo que a veces la mayor parte de gente en esta época lo que menos quiere es saber de Dios. Sin embargo, Dios está tocando la puerta para que abramos nuestro corazón y lo dejemos entrar y poder compartir con Él las bellezas de su palabra. Ahora, ¿cuál es la base de toda adoración? En el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice, Señor, o sea, a Él le decimos, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad, existen y fueron creadas. Ahora, ¿quién fue el agente activo de la creación? En el libro de Efesios capítulo 3, versículo 8 al 9 dice, aunque soy el menos, acá está Pablo hablando, dice, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios, el creador de todas las cosas, que mantuvo oculto desde el comienzo. Y en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16 dice,
Él es la imagen de Dios. ¿Quién es Él? Cristo. Estamos hablando de Cristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cómo adoramos a Cristo como creador? ¿Ha dejado Él un memorial de su actividad creativa? En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al 11 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo. Por eso Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Acá nos damos cuenta de que este día, cuando Dios creó todo, lo creó el día primero, segundo, tercero y así sucesivamente hasta llegar el día séptimo, que es el día que y cada día al final Él dijo de que de buena manera era bueno. Pero el séptimo día, Él no solamente no solamente Él descansó, sino también lo bendijo y lo santificó. ¿Qué es santificar? Es ponerlo aparte. Entonces nos hace ahí un recordatorio y dice, recuerda el día de descanso para mantenerlo sagrado. ¿Acaso el sábado no es solo para los judíos? Esa es la pregunta que muchos nos hacemos. El libro de Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, o sea Cristo, es Señor aún del día de reposo. O sea, el sábado o el día séptimo o día de reposo fue hecho para el hombre, no para los judíos, sino para la humanidad. Recordémonos de que Dios, cuando Él descansó, fue en la creación. Y Adán y Eva no eran judíos, eran seres humanos. No sabemos de dónde eran seres humanos. Ahora, ¿qué 3 cosas hizo Dios para apartar y distinguir el séptimo día de todos los demás días de la semana? Entonces, vamos a Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces la respuesta acá es de que Dios descansó, bendijo al día y lo santificó. Ahora algunas personas se preguntan, ¿cómo sabemos? Porque habla de día de reposo o día de descanso. En algunas Biblias en realidad lo llama de una vez directamente día sábado. Pero cuando en las Biblias que no dice día sábado, no que día de reposo o de descanso o séptimo día, a veces tiene un asterisco y en las referencias, sea en la parte de medio de la Biblia, en la parte de abajo de la Biblia, y ahí nos dice ese día de reposo significa día sábado. Ahora, ¿cómo se llama el sábado en el Antiguo Testamento? En el libro de Ezequiel, ¿cómo se le llama? O sea, lo que queremos saber al día sábado, ¿cómo se le llamaba en el Antiguo Testamento? En el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículos 12 y 20, dice, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. O sea, se le llamaba, era una señal entre Dios y su pueblo. Ahora, ¿cuál era la práctica o costumbre de Jesús en el día de reposo o en el sábado o día de descanso? En Lucas capítulo 4, versículo 16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
Entonces lo que Jesús hacía en el día de descanso, él entraba en la sinagoga, pero dice que era como era su costumbre. ¿Qué es una costumbre? Es algo que hacemos diligentemente, no es algo que se hace de vez en cuando, se hace diligentemente, lo que indica que Jesucristo diligentemente iba todos los sábados a la sinagoga. Si Jesús iba a establecer otro día, lo habría hecho mientras aún estaba vivo, pero dejó un ejemplo positivo de observancia del sábado en su vida. ¿Qué consejo dio Jesús a sus discípulos respecto al sábado después de su muerte? En Mateo capítulo 24, versículo 20, Jesús dijo: Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Entonces el general romano Tito atacó Jerusalén y lo destruyó en el año 70 después de Cristo. Jesús instó a sus discípulos a orar para que su huida de Jerusalén durante el ataque romano no fuera en invierno ni en sábado. Jesús dio específicamente las instrucciones de rueguen para que su huida no sea en invierno ni en sábado, porque sabía él que sus discípulos o que sus seguidores más cercanos guardarían el sábado 35 años después de la crucificación de él. Ahora, ¿a qué grupos predicaba Pablo en el sábado bíblico o en el día de descanso o el séptimo día o día de reposo? En Hechos capítulo 13, versículo 27, versículo 42 y 44 dice lo siguiente: Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Veamos que acá habla de los gentiles saliendo de la sinagoga de los judíos. Y sin embargo ellos pedían que el próximo día de reposo, o sábado o descanso, Pablo les hablase nuevamente de todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? De Jesucristo. Todo lo que fue Jesucristo, la palabra de él. Entonces Pablo predicó a los judíos en sábado, convenciéndolos de que Jesús era el Mesías. También predicaba a los gentiles en día sábado. Entonces, cuando vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, que dice: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿A qué día se refiere? Bueno, veamos los próximos versículos que nos dicen, porque habla del día del Señor. Según los siguientes textos, ¿cuál es el nombre para el día del Señor? Entonces, en Lucas capítulo 6, versículo 5 dice, acá Jesucristo, y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y en Mateo capítulo 12, versículo 8 dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y en Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28 dice: también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿La Biblia revela realmente qué día es el séptimo día? Bueno, queremos saber qué 3 cosas consecutivas menciona la Biblia. En Lucas capítulo 23, versículo 54 al 56 dice: era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El 4º mandamiento, que es acordados del séptimo día, reposar y todo. En Lucas 24, capítulo 1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Entonces acá nos damos cuenta, cuando leí los versículos anteriores, que fueron Lucas capítulo 23, versículos 54 al 56, nos habla del día de preparación, que es el 6º día, o sea, el día viernes, que es el día que Cristo murió a las 3 de la tarde, como era la hora del sacrificio. Luego nos habla del día sábado, 7º día, o día de descanso, o día de reposo, que es el 7º día, que es el sábado, que es que Cristo descansó. Nos damos cuenta que
que Dios descansó en la creación y Cristo en la redención, porque está en la redención de su pueblo. Y bueno, luego nos habla del día de resurrección, que es el día domingo, es el primer día. Entonces es el día que Cristo resucitó domingo por la mañana. ¿Qué ofrece Dios a quienes guardan su sábado con amor, o su día de descanso, o su día de reposo? En Isaías capítulo 56, versículo 2 dice: Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. En otras palabras, bendito sea el hombre. Dios ofrece a quienes le obedecen sus bendiciones más ricas. El sábado es la gran señal de lealtad de Cristo. Es un signo de su poder creativo y redentor. En este día, en un sentido muy especial, los cristianos tienen una invitación a entrar en una unión más estrecha con el Maestro. ¿Qué promesa hace Dios respecto a la adoración del sábado en el cielo? En Isaías capítulo 66, versículo 22 al 23 dice: Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrá todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. O sea que de un sábado a otro, toda carne vendrá a adorarme a mí, dijo el Señor. ¿Se imaginan qué promesa más linda? A través de las edades incesantes de la eternidad, toda carne, toda la creación adorará a Dios en armonía cada sábado. Si vamos a adorarle por toda la eternidad, ¿por qué no empezar ahora a adorarlo en este momento? Jesús nos invita a amarle con todo nuestro corazón y a seguir la verdad sin importar lo que hagan los demás. El libro del Apocalipsis nos llama a adorarle como a nuestro Creador. El mensaje del sábado forma parte del esfuerzo urgente de Dios para preparar a un pueblo para la última hora en esta tierra. Ora para que Jesús llene tu corazón de amor. Sigue su ejemplo, adórale en el sábado bíblico, en el día de descanso, en el día de reposo bíblico. ¿Quién nos llama? Apocalipsis 14, 6 y versículo 7 a adorar. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. Entonces, el último llamado de Apocalipsis a la humanidad es un llamado a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y las fuentes de agua. Es un llamado a adorar al Creador. La creación adore al Creador. Si se dan cuenta ustedes y comparan Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 7, con Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, se dan cuenta que habla del Creador, Dios, el Creador. Entonces nos damos cuenta de que el ser humano ha hecho cambios en lo que Jehová ya había establecido. Dios estableció el día que es de sol a sol, o sea, un periodo de 24 horas, pero vino el hombre, lo cambió y dice que el día inicia de las 12:01 a.m. para las 11:59 p.m. Lo que Dios ya había establecido fue cambiado por la humanidad. Luego Dios puso el arco iris, lo dejó como un recordatorio de la promesa de que el mundo nunca iba a ser destruido con agua nuevamente. Viene el hombre y lo usa como representación para un grupo del LGTB. Luego Dios estableció el matrimonio entre hombre y mujer. Viene el ser humano y dice: no, puede casarse hombre con hombre y mujer con mujer. El día de descanso Dios lo estableció, el séptimo día o día de reposo o día sábado, pero viene el hombre, lo cambia y dice: es el día domingo. En resumen, ¿saben que ustedes que el tiempo es una de las cosas más difíciles de dar? Que por lo regular, nosotros que vivimos en un mundo tan acelerado, en esta época en que vivimos, de que entre más temprano, menos
tiempo tenemos a veces de que quería llamarte, quería escribirte, quería hacer esto y no nos da tiempo. Pero Dios nos llama a descansar, a relajarnos en el día sábado, en el séptimo día. Y es una burbuja de tiempo que Él puso tan especial y la santificó, y para que nos pongamos con Él, para que nos pongamos a cuentas con Él y podamos meditar en su palabra y con Él, para que oremos, para que estudiemos, para que visitemos a aquellos que necesitan aliento o están enfermos. Yo sé que en la Biblia encontramos de que los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos acusaban a Jesucristo de que había quebrantado el sábado. Jesús nunca quebrantó el sábado. Él enseñaba cómo mantener o cómo cuidar o cómo guardar el sábado, porque ellos ya le habían puesto muchas tradiciones, muchas cosas que hacer. Pero bueno, ustedes tal vez se recordarán de que les había comentado de que estos 4 o 3 últimos temas que he compartido con ustedes van relacionados. Todavía falta uno, que será con la bendición de Dios, será el próximo, para que yo sé que acá tal vez van a surgir ciertas preguntas o ciertas personas que van a estar con ciertas dudas o preguntas que con la bendición de Dios van a ser aclaradas en el próximo tema. Sin embargo, solo quiero hacerles saber que Dios nos ama. Dios nos da la oportunidad de que escojamos. Él nos presenta su palabra y eso es lo que yo estoy haciendo en realidad. Lo que yo deseo es compartir la palabra de Dios a ustedes, no decirles esto está malo, esto está bueno, esto, porque no soy yo quien es la palabra de Dios, pero sí presentarla a ustedes conforme está. ¿Van a estar de acuerdo todos? No, pero recordémonos, aún Jesucristo estuvo acá y no todos le aceptaron, no todos estuvieron de acuerdo. Cuando Él estuvo acá, la palabra estuvo acá, menos van a estar a veces con lo que se presenta, pero es mi deseo. Le pido a Dios de que reciban esto, que los temas los recibamos con gracia. Es mi deseo compartirlos con amor y que ustedes, pues, es el Espíritu Santo el que da la convicción y que ustedes apunten y se pongan a escudriñar la palabra. Bueno, les agradezco por haber estado conmigo en este momento. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, gracias te damos por este momento en el que hemos podido ver tu palabra, escuchar, Señor, qué es lo que tienes para cada uno de nosotros, pidiendo de que el Espíritu Santo continúe trabajando en nosotros, aunque dejemos ahorita este estudio, Señor, pero que nos apartemos de este estudio, pero que nos apartemos de tu presencia. Gracias te damos, te pido, Señor, las bendiciones por cada uno de aquellos que escuchan y que tu palabra, Señor, sea transmitida y que sea compartida también. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, nuevamente les agradezco, si es posible para ustedes, suscribirse acá en este canal y también si por favor pueden y es posible para ustedes compartir los mensajes con otras personas. Recordémonos que Jesucristo nos pidió de que predicáramos la palabra. Yo sé que yo no estoy predicando, yo estoy compartiendo lo poco que sé de la palabra de Dios, pero que necesitamos compartirla para todos aquellos que todavía no han aceptado a Jesucristo, que por favor lo acepten, que lo dejen entrar en su corazón. Así de que nuevamente muchísimas gracias y bendiciones. Nos vemos.